Buenos días, Iglesia Bautista Maranata. Buenos días, hermanos en Facebook, hermanos en YouTube. Dios los bendiga grandemente. Les habla su pastor, Juan Antonio Celis, en una prédica más de nuestro Señor Jesucristo y su santísima palabra. Tengo 7 años predicando lo que voy a predicar. Varias veces hemos estudiado acerca de esta guerra que se aproxima y veo claramente que está ya muy cercana. Y cada vez que avance el tiempo, la palabra que vamos a estudiar nos va a dar más luz, porque se han visto las piezas del ajedrez de Dios moviéndose para que en un tiempo determinado llegue a suceder esta guerra, que es la guerra del Salmo 83. Vamos al Salmo 83, por favor. Versículo 1. Salmo 83 es un salmo de Asaf. Asaf. Probablemente no haya sido escrito por Asaf, sino por alguno de sus descendientes, que eran los cantores desde el rey David. El rey David, ¿verdad?, designó a su grupo de alabanza, porque para Dios es muy importante la alabanza, ¿verdad? Siempre, desde un principio. Al querubín protector le dio el atributo de todos los instrumentos musicales en su ser para ser director de la alabanza. Pero se vio tan hermoso, tan majestuoso ese querubín que se enorgulleció y cayó delante de Dios. ¿Sí? Ese querubín sabemos todos quién es Satanás. Para Dios es muy importante la alabanza, y el Salmo 83 es un salmo de Asaf. Si no lo escribió él, a lo mejor uno de sus descendientes. Y dice el versículo 1, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. ¿Por qué comienza este salmo de esa manera? ¿Por qué le pide a Asaf a Dios que no guarde silencio, que no se esté quieto, que esté atento a lo que está pasando? El versículo 2 tiene la respuesta. Dice, porque he aquí que rugen tus enemigos. Cuando el salmista utiliza la palabra rugir, habla como de unas fieras hambrientas, deseosas de herir y matar a su presa. Rugen tus enemigos, dice, porque rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Este versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿no oyes el alboroto? ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? ¿No hay arrogancia en los enemigos de Israel? En los pueblos circunvecinos de Israel no hay presunción, no hay arrogancia, no hay petulancia. Claro que la hay. Al escuchar las declaraciones de sus enemigos, hay arrogancia de parte de ellos. Porque he aquí que rugen tus enemigos, dice el versículo 2 en la Reina Valera, y los que te aborrecen alzan cabeza. Israel está acentuada sobre el Mediterráneo.
y para arriba, al noroeste del Mediterráneo, al noroeste de Israel, tiene enemigos. Al noreste de Israel tiene enemigos. Al este de Israel tiene enemigos. Al sureste tiene enemigos. Y al suroeste también tiene enemigos. Y precisamente el Salmo 120 habla de ello. Vamos al Salmo 120, por favor. Salmo 120, versículo 5. Dice el Señor en su palabra bendita: ¡ay de mí! Este ay es de dolor. Este ay es de lamento. ¡Ay de mí! Dice el salmista, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Chequen el versículo 7. Dice: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Israel es pacífico. Su mismo ejército se llama las Fuerzas de Defensa de Israel. La FDI. ¿No se llama su ejército las Fuerzas de Ofensiva de Israel? Su ejército está única y exclusivamente para defenderse de sus enemigos. Y dice el salmista que mora entre Mesec y habita entre las tiendas de Cedar. ¿Quiénes son estos personajes? Mesec, ¿verdad? Vamos a Génesis 10, por favor. Cuando quieran saber la raíz de las naciones alrededor del mundo, váyanse a Génesis 10. Ahí está la tabla de las naciones, de donde los descendientes de Sem, Cam y Jafet poblaron la tierra. Y ahí nos habla de dónde es Mesec. Génesis 10:2. Dice el Señor en su palabra: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, aquí está Mesec, y Tiras. Entonces, Mesec viene de la descendencia de Jafet. ¿Quiénes son los jafetitas? El pueblo indoeuropeo. ¿Sí? En este caso, Mesec estaba situado en la parte norte del Asia Menor, lo que corresponde ahora con la zona de Turquía, ¿verdad? Por ahí. Ese es Mesec. Pero también nos habla de Cedar. ¿Quién es Cedar? Vamos a Génesis 25, por favor. Génesis 25. Versículo 12. Nos habla aquí la palabra de los descendientes de Ismael. ¿Sí? Está en el subtítulo y dice así la bendita palabra de Dios. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, ¿verdad? Por parte de la egipcia, ¿se acuerdan? De la sierva de Sara. De ahí vino Ismael y vino toda su descendencia. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, ¿qué dice ahí? Cedar.
luego Cedar, Adbel, Mibsam. Quiere decir que Cedar del Salmo 120 es árabe, porque los descendientes de Ismael, por parte de Abraham y la sierva de Sara, son los 12 príncipes que dice la palabra del Señor, a los cuales también Dios los iba a bendecir. Y vean a los árabes que mal les va, ¿verdad? Váyanse a Dubái, váyanse a los Emiratos Árabes Unidos y vean, andan en carretas, pobrecitos, ¿verdad? Andan en patineta. Cedar, ¿verdad? Es descendiente de Ismael, o sea, es árabe. Cuando regresemos al Salmo 120, vamos para allá, vamos a entender el versículo, que lo que está diciendo el salmista es de que él está viviendo entre pura gente que le quiere hacer daño, entre pura gente que le quiere hacer maldad. Dice el versículo 5 del Salmo 120, ay de mí, que moro en Mesec, o sea, la región del Asia Menor, y habito entre las tiendas de Cedar. Habita Israel entre las tiendas de los árabes que están alrededor de él. ¿Sí? Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Si ustedes estudian la palabra bendita de Dios en el Antiguo Testamento, todo el tiempo Israel estaba en guerra. Todo el tiempo los amonitas, los moabitas, todo el tiempo los de Siria, todo el tiempo Egipto, Filistea, todo el tiempo los del Líbano le han hecho la guerra a Israel. Así dice la palabra. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Todo el tiempo Israel ha estado en guerra, pero no porque la provoque él, sino porque sus enemigos rugen como bestias, queriéndolo devorar. Regresemos al Salmo 83, por favor. Versículo 3 dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. ¿Cómo cobra este versículo una actualidad perfecta? ¿Verdad? ¿Cómo cobra este versículo algo que estamos viviendo hoy en día con Israel? Que desde el 7 de octubre del año pasado consultaron astuta y secretamente en contra de ellos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Intrigas astutas significa intrigas engañosas contra tu pueblo. Primero que nada, después de la invasión del grupo terrorista Hamás a la Franja de Gaza, conforme fue pasando la guerra, el Ministerio de Salud de Palestina, que era, por cierto, controlado por el grupo terrorista Hamás, dijo que ya habían en Israel 35,000 muertos. Y todos los medios de comunicación como loritos divulgando la noticia, atacando a Israel. ¿Cómo es posible? 35,000 muertos, genocidas.
Ya se les cayó el teatrito. Porque la ONU ya reconoció que no son 35,000, es la mitad. Cambia el numerito, ¿no? Cambia el numerito. Dice el versículo 13 en la NTV, inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Yo al WhatsApp de la iglesia les he mandado videos donde los niños los maquillan, ¿verdad? Y los graban, los maquillan de rojo en la cara. Y los graban con la mamá actuando, sufriendo por ese niño que ha sido alcanzado por armamento israelí. O gente que está alrededor de un muertito, y que de repente el que estaba rezando según su religión sobre ese muerto, le pega al que estaba acostado, y yo creo que al que estaba acostado le dolió el golpe y se hizo así el muerto. Resucitó, hermanos. Resucitó. ¿Se dan cuenta? Palestina vive de la lástima del mundo. Recuerden eso. Todo el dinero que mandan todos los países alrededor del mundo supuestamente es para que los palestinos coman. Pero todo ese dinero es apropiado por Hamás para armarse en contra de Israel. Mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. Pero todo es culpa de Israel, ¿eh? Todo es culpa de Israel. Mentira del diablo. No es cierto. Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, dice el versículo 3 de la NTV. Conspiran en contra de tus seres preciados. Conspiraron en contra del pueblo de Israel el 7 de octubre y murieron 1,200 personas. Y 150 y tantos como rehenes, y ya van de esos rehenes como 40 muertos. Pero en la ONU no se han pronunciado a favor de que el grupo terrorista Hamás es eso, un grupo terrorista. No lo han dicho. Los líderes de Hamás hablan de los refugiados. ¿Cuáles refugiados? No fueron refugiados, fueron rehenes. ¿Se dan cuenta cómo manejan las palabras para engañar al mundo? Versículo 3 en la Reina Valera dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han entrado en consejo contra tus protegidos. En Isaías 43 dice la palabra bendita de Dios. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Vean qué interesante versículo, porque dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, yo te crié, yo te formé, yo te hice por medio de un hombre. Y por cierto, no era ni siquiera hebreo. Era gentil, era pagano, de Ur de los Caldeos. Tomó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, sobre ti, en tu descendencia, yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Haré una gran nación de ti, así como ves las estrellas del cielo y el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Creó mi Señor Dios exclusivamente a su pueblo. Por eso dice creador tuyo,
oh Jacob, pero primero le llama oh Jacob. ¿Por qué oh Jacob? Porque Jacob obviamente viene de la descendencia de Abraham, es su abuelo. Oh creador tuyo. Luego dice, y formador tuyo, oh Israel. Ya no le dice Jacob, sino le dice Israel. Primero te creo a ti, te hago a ti, te pongo un nombre, pero después de que te ponga yo ese nombre, te voy a formar a mi semejanza y te voy a cambiar el nombre. O no a nosotros, no nos va a cambiar el nombre el Señor cuando estemos allá en su presencia. Y nos va a dar una piedrecita blanca, dice la palabra en Apocalipsis. Y en esa piedrecita blanca, un nombre nuevo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está trabajando con todos ustedes, aunque a veces no nos demos cuenta. Nos está formando. Y si yo me llamo Juan, en el reino de los cielos tendré otro nombre. Tendré otro nombre. Y eso debe de darnos esperanza, nos debe de dar alegría, nos debe de dar júbilo, porque el Señor está trabajando con nosotros. Y cada uno de ustedes, si aman al Señor y obedecen a su palabra, tendrán un nuevo nombre en el reino de los cielos. Por eso aquí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, yo te formé, yo te crié, yo te hice. Pero conforme vaya pasando el tiempo, te entregas a mí con todo tu corazón y te voy a ir formando y te voy a cambiar el nombre. De Jacob te voy a poner Israel. ¿Y no lo hizo en Jacob? ¿No Jacob rehuía de él? ¿No Jacob decía, el Dios de mis padres? No decía, mi Dios. Decía, el Dios de mis padres. Todavía no lo hacía su Dios. Pero Jacob la padeció. Casi 21 años trabajándole a su suegro Labán. 7 años por Raquel, 7 años por Lea y 7 años para obtener sus ganancias y poder llevarse a su familia. En esos 21 años, ¿no creen ustedes que trabajó mi Señor Dios con Jacob? Claro. Después peleó con el ángel, ¿se acuerdan? Peleó con el ángel y le dijo, mi Señor Dios, de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y qué quiere decir eso? Que tus peleas no tienen que ser autosuficientes sin Dios en tu vida, sino que tus peleas siempre tienen que ir con Dios acompañándote. Y Él siempre va a ganar tus batallas. Y fue lo que hizo Jacob. Fue lo que hizo mi Señor Dios con Jacob. Por eso aquí está muy claro este versículo. Yo podría predicar 1 hora completita de este versículo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ya le cambia el nombre, ¿verdad? No temas, porque yo te redimí, yo te rescaté, te puse nombre, mío eres tú. Israel es propiedad de Jehová de los ejércitos. Y nadie lo puede tocar, porque si lo toca, está tocando la niña de los ojos de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Bendita sea tu palabra, Señor. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendita promesa para el pueblo de Israel y bendita promesa para nosotros también. Porque somos su Israel espiritual. Somos Israel también nosotros. Y si pasa la llama por mi vida de problemas, no me va a quemar. Si el agua no me llega, pero ya casi me estoy ahogando, no me voy a ahogar.
porque el Señor está conmigo y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Amén, hermanos. Regresemos al Salmo 83. Versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Ahorita les voy a explicar a qué grado han llegado consultando contra el pueblo de Dios. Hasta qué grado han llegado a lo largo de los años para hacer lo que están haciendo el día de hoy. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Quieren matar a todos sus hijos, los israelitas. Versículo 4 dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Quieren borrar del mapa a Israel. Quieren que no exista. Quieren que no sobreviva ni un ser humano judío. Destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y no haya más memoria del nombre de Israel. El presidente de Irán de los años 90, Ahmadinejad, decía que quería destruir a Israel, que lo quería erradicar de la faz de la tierra. Se murió primero él. El de la OLP, el que fundó la OLP, Yasser Arafat, también en sus discursos decía que quería exterminar al pueblo judío. Se murió primero que él, antes de ver algo así. El presidente de Venezuela, Chávez, maldijo desde sus entrañas al pueblo de Israel y se murió de cáncer en las entrañas. El parlamentario turco que estaba exponiendo algo en contra de Israel, ahí en el Congreso, en ese momento nada más dio medio paso y ¡pum! Se cayó al piso. 2 días después se murió. ¿Se dan cuenta? Génesis 12 dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldeciré, a los que te maldigan, maldeciré. Todo el que se mete con Israel, cuidado. El presidente Petro de Colombia se está metiendo con Israel. Que por cierto, este señor tiene antecedentes de terrorista en su propio país, Colombia. Participó en la M12 de hace como 30 años. Y no erradicaron ese grupo terrorista. Vean nada más las consecuencias. Ahí tienen a un terrorista en el poder que habla pestes de Israel. Dios bendiga a toda Colombia. Los amamos, los bendecimos. Tengan cuidado con ese presidente. Entonces, vean cómo las naciones sacan su antisemitismo, sacan su judeofobia. Pero mi Señor Dios los va a defender. Mi Señor Dios los va a ayudar, porque el Salmo 2 así lo dice. Salmo 2, por favor. Dice nuestro Señor en su palabra, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles?
Son planes inútiles. Todo lo que están armando en contra de Israel es inútil. Piensan que le van a ganar. No le van a ganar. Versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Diciendo, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se quieren desligar de Dios. Se quieren apartar del Señor. Y ya lo están haciendo, aprobando leyes que van en contra de las leyes de Dios. Aborto, homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, necrofilia, zoofilia. Todas esas prácticas, si ustedes leen el libro de Levítico capítulo 17, las hacían los cananeos antes de que Israel entrara y poseyera la tierra prometida. Todo eso lo hacían los cananeos. Y vean cómo les fue a los cananeos. Están regresando a eso. Está regresando la humanidad a eso. Por eso viene juicio. Se repite la historia, ¿no? Y mi Señor Dios les dio a los amorreos 400 años para que se arrepintieran, mientras a su pueblo los tuvo cautivos en Egipto. Cumplidos esos 400 años, viene la invasión de la tierra prometida. Y no invasión, la entrega de la tierra prometida. Porque toda la tierra es de Dios. Tienen que entenderlo las naciones. Toda la tierra es de Jehová de los ejércitos. Y mi Señor Dios se la entregó donde están ahorita ellos. Ahí Dios se las entregó. Pero vean vean el versículo 4 lo que dice. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Se va a reír de ellos. Están luchando contra Dios. ¿Quién puede luchar contra Dios? Nadie. Nadie. Se reirá el Señor desde los cielos. Y luego dice que su ira va a ser derramada. ¿Cuándo va a ser eso? En la gran tribulación. Ahí es cuando las copas de la ira, ¡boom!, en contra de todo el mundo. Por toda su necedad. Entonces el Señor se va a reír de ellos. Porque se atreven a desafiarlo. Se atreven a molestar, a hacerle daño o intentar hacerle daño a su pueblo. Regresemos al Salmo 83, por favor. Versículo 5 dice, porque se confabulan de corazón, de corazón se confabulan. Hasta lo más recóndito de su alma, de su ser, de sus entrañas, se confabulan. Es un deseo de destruir a Israel que lo tienen en su sangre. Se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Hay una alianza que está a punto de concretarse entre todos los pueblos que ahorita vamos a mencionar. Una alianza. Han hecho contra ti alianza. Luego viene una lista. Versículo 6 dice, las tiendas de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Para empezar, el pueblo de Edom, hermano de Jacob, se situó al sureste de Israel.
En la actualidad los edomitas es el sur de Jordania y Cisjordania. En Cisjordania están los palestinos. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Los árabes. Moab. Moab está situado al noreste de Israel, que viene siendo Jordania y Cisjordania. Y los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Los descendientes de Agar, la egipcia. Pero me llama la atención que aquí, hasta el día de hoy, ¿verdad? Domingo 26 de mayo del año 2024, a las 13:15, todavía tanto Egipto como Jordania tienen un tratado de paz con Israel. Pero si aquí me dice que se van a ir en una alianza contra Israel, Moab y los agarenos, ¿qué está pasando? Y aquí viene lo interesante. Aquí tenemos un mapa de la Franja de Gaza al sur, donde entró el ejército de Israel a limpiar toda esta zona que faltaba de terroristas. Se descubrió que en esa zona hay más de 700 túneles y 50 túneles que dan para Egipto. ¿Puedes poner la noticia, por favor? La noticia. Tanto Egipto como Estados Unidos no querían. ¿Dónde está la noticia? Arriba, por favor. No querían que Israel entrara a Rafah. Y se tardaron como 3 semanas. Se tardaron como 3 semanas en negociaciones, que si me das tantos rehenes y yo te doy tantos prisioneros, que la ayuda humanitaria, que esto y el otro. Alargaron el tiempo, diplomáticamente hablando, para que Israel no entrara a Rafah. Israel descubre que era una estrategia para ganar tiempo y dijeron, vamos a entrar a Rafah. Y descubrieron 700 túneles, incluidos 50 que cruzan hacia Egipto. ¿Por qué cruzan hacia Egipto? Egipto está involucrado. El hijo del presidente Al-Sisi estaba traficando personas por medio de los túneles, dejándolos pasar por los túneles de Egipto hacia Rafah. Estaban también pasando por ahí armas de Egipto a Israel, terroristas, camiones, porque hay túneles que son de 2 carriles. Es más, esos túneles están mejor hechos que el de la México-Toluca. Vean nada más cuánto dinero se gastaron en hacer eso y cuántos años. Por eso conlleva el versículo 3 del Salmo 83 que dice, contra tu pueblo han consultado astuta, con engaños y secretamente. Egipto tiene un tratado de paz con Israel.
Pero por abajo del agua estaban construyendo esos túneles para que por medio de esos túneles Egipto ayudara al grupo terrorista Hamas a armarse en contra de Israel para la guerra que estamos viviendo el día de hoy. Otro dato interesante. Ahorita Sudáfrica está, pero como lápiz puntiagudo en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia. Pero ¿saben por qué es? ¿Por qué está él protagonizando esa denuncia? Porque Irán está atrás del asunto. Irán está sobornando a Sudáfrica, mandándole dinero para que denuncie a Israel, para que el pueblo africano, sudafricano, recupere sus finanzas del principal partido que gobierna en Sudáfrica. Vean nada más qué cochinada. Por eso a cada rato Sudáfrica y Sudáfrica y Sudáfrica. Las naciones están en contra de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios verdadero. Y recuerden, tenemos que entenderlo, esto es una lucha espiritual entre Satanás y Dios. Satanás quiere destruir a Israel para así dejar en ridículo a Dios. Porque aquí está escrito que Israel es indestructible. Entonces, por eso el enemigo le está haciendo la guerra por aquí, la guerra por acá, la guerra por todos lados. Pero no va a poder. No va a poder. ¿Podemos poner el mapa, por favor? Versículo 3 dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Aquí en este cruce de Rafah, ¿verdad? Es donde se dieron cuenta de la existencia de 50 túneles que pasan para Egipto, donde están proveyendo de armas, gente. Por eso Estados Unidos estaba en contra de que llegaran a Rafah, porque también Estados Unidos está metido en el asunto. Juega para los dos lados. Qué bonito mundo, ¿verdad? ¿Ustedes anhelan este mundo? Nosotros somos de otro lado, ¿verdad? Nosotros somos celestiales. Mientras más despreciemos este mundo, mejor, hermanos. Porque así nos damos cuenta de la maldad de este mundo. El enjuague, el engaño, la astucia de la gente en este mundo. Yo soy celestial. Yo espero a mi esposo, mi Señor Jesucristo, para que venga por mí y venga por todos ustedes para celebrar sus bodas eternas en el cielo. Entonces vean nada más cómo aquí en este cruce de Rafah hay una situación terrible. Y Egipto, al saberse descubierto, se anticipa a Israel y junto con Sudáfrica está denunciando genocidio en la Corte Penal Internacional. Muy vivo, es como el empleado que está en su empresa y sabe que hizo algo malo y ya se enteró que los directores de la empresa ya se enteraron que él hizo algo malo y en vez de que me humillen despidiéndome, mejor yo me adelanto y renuncio primero. Egipto tiene ya las intenciones de deshacer ese tratado de paz. Entonces, la profecía bíblica está embonando porque de ahora en adelante, cuando se dé esa situación, Egipto va a estar también en contra de Israel. Otro dato interesante, cuando fue la invasión territorial de 300 drones iraníes a Israel, ¿se acuerdan? Que pasaron por territorio de Jordania,
el rey de Jordania participó en derribar esos drones, porque pasaron por su espacio aéreo. Pero aquí hay un dato interesante, porque el rey de Jordania es árabe sunita. Irán no son árabes, pero sí son musulmanes chiitas. Son los más extremistas, los más peligrosos, los sanguinarios. El rey de Abdalá de Jordania es sunita y ayudó a Israel a bombardear esos drones. Eso jamás se había visto. Pero dato, el 70% de los jordanos son chiitas y hay un 30% en Jordania que son palestinos. Entonces la población jordana está enojada con el rey porque ayudó a Israel a bombardear esos drones, a derribar esos drones. A Irán le incomoda el reinado de este señor, de este rey, porque sería muy cómodo que también Jordania estuviera echando misiles. Algo interesante va a pasar ahí para que Jordania ya encuadre en esta profecía. No quiero mencionar nada ni especular nada. Pero a Irán no le conviene que este rey esté ahí en Jordania. ¿Me doy a entender? Porque aquí está. Dice, las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Moab es Jordania, los agarenos Egipto. Jebal es Líbano. Jebal es Líbano. Amón es Jordania y Cisjordania. Los amonitas también estaban de ese lado de Israel, del lado sur este de Israel. Y Amalek. Amalek es un espíritu antisemita, judeófobo, perdón. El mundo está empezando a irse en contra del pueblo de Israel. Los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos ahora? El grupo terrorista Hamás de ahí de la franja de Gaza. Y los habitantes de Tiro. Tiro está al norte, es Líbano también, Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. O sea, ¿se dan cuenta qué bonitos vecinos tiene Israel? Está rodeada de enemigos, como dice el Salmo 120. Versículo 8 dice, también el asirio se ha juntado con ellos, y esto es muy interesante, este versículo, pero calza a la medida, porque dice, también el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Ahora, ¿quiénes son los asirios en la actualidad? Sabemos que el imperio asirio abarcó toda esa zona, todo ese territorio. Pero los asirios que ahorita podrían participar en esta confabulación en contra de Israel, Asiria es hoy en día el norte de Irak. Acaban de mandar unos misiles de Irak la semana pasada a Israel, desde Irak. Norte de Irak, sudeste de Turquía. Turquía está en contra de Israel. Erdogan también quiere desaparecer a Israel y lo ha declarado. Noroeste de Siria, desde Siria está Irán puesto. Y noroeste de Irán. Qué interesante es esto. Noroeste de Irán. Dice que sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Quiénes son los hijos de Lot? Los amonitas y los moabitas. ¿Y quiénes son ellos? Los palestinos de Cisjordania. ¿Quién está atrás de los palestinos de Cisjordania? Irán. Irán sirve de brazo a los palestinos para acabar con Israel. ¿Se dan cuenta cómo calza perfectamente aquí la profecía? Versículo 9 dice, hazles como a Madián,
como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón. Todo esto en el tiempo de jueces, cuando Gedeón derrotó, pero por la ayuda de Dios, a estos cananeos que querían destruir a Israel, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, fueron príncipes de Madián. Los madianitas también querían destruir al pueblo de Israel. Como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que eran reyes de Madián, en tiempos de Gedeón, el juez. Versículo 12 dice que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Cuál es esa morada de Dios? Jerusalén. Quieren poseer, tener en sus manos Jerusalén. Heredemos las moradas de Dios. ¿Y de quién es Jerusalén? De Dios. Lo digo yo, lo dice la palabra. ¿En dónde? En el Salmo 76.1. Para atrás, por favor. Salmo 76.1. Dice el Señor en su palabra, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. En Salem está su tabernáculo. Salem significa paz. Salem. Ahí está su tabernáculo, ahí está su morada. Ahí estaba su templo. Y ahí nuestro Señor Jesucristo dio la vida por la humanidad. Dio la vida por cada uno de nosotros. Se entregó en esa cruz para derramar su sangre en libación. Y por fe nosotros, al recibirlo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso esa morada de Dios la ama con todo su corazón, porque ahí su Cordero Santo, obediente, llegó hasta la cruz y dio su vida, sufriendo, padeciendo, por amor a toda la humanidad. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Por qué Sión? Había un monte, hay un monte, no había, hay un monte abajo de la ciudad de David. Esta es la ciudad de David y abajo de la ciudad de David se encuentra el monte Sión. Monte Sión, ciudad de David y arriba monte del templo. 3 montes seguiditos. El monte de abajo es el monte Sión. Por eso también, así lo llama el Señor. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Ahí mora Dios, ¿verdad? Ahí fincó, ¿verdad? La piedra angular de la salvación de la humanidad. Ahí en el monte del templo está, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y el ángel de Jehová le dijo, detente. Ahora sé que me amas. Ahora sé que confías en mí. Ahí, en esa piedra de toneladas y toneladas de peso, ahí se fincó, se fundó la piedra angular de este mundo. La historia de la humanidad, la redención del mundo, el rescate del mundo, ahí fue fincado. Por eso la ama tanto Dios con todo su corazón. Así lo dice también el Salmo 78. Salmo 78, versículo 67. Dice el Señor en su palabra.
Salmos 78, 67 dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Jacob, antes de morir, profetizó y dijo que de Judá, ¿verdad?, iba a venir Silo, y que de Judá iba a venir la legislación, y que iba a gobernar con cetro de equidad y cetro de justicia es su nombre, dice el Señor en su palabra. Jacob profetizó acerca de Judá, que ahí, ¿verdad?, iba a estar la realeza de Dios. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, dice la palabra bendita del Señor. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Es una tierra, la tierra de Israel, que cimentó para toda la eternidad. No va a dejar de existir. Imperios han dejado de existir, que han querido deshacer a Israel. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio romano, el imperio otomano, los árabes no han podido con Israel, ni podrán. Ahí vemos la fuerza y el poder de Dios, que no pueden con un territorio de, se me ha olvidado cuánto mide Israel, pero es muy pequeño Israel, muy pequeño, como 2 o 3 estados de la República aquí en México, hasta menos. Y no pueden los árabes con él, porque Dios está con ellos, porque Dios es su fortaleza, porque Dios es su roca. Y así como vimos la maravilla de que el 99% tuvo Israel de efectividad en el lanzamiento de los drones y misiles de parte de Irán hacia Israel, veremos más maravillas. En la guerra de Gog y Magog, por ejemplo. La guerra de Gog y Magog, ningún soldado israelí va a intervenir, sino Dios y su poder en contra de Rusia y de todos sus aliados. Lo vamos a ver, hermanos. Y vamos a glorificar, como dice la palabra en Ezequiel 39, y vamos a glorificar el nombre del Señor. En el Salmo 132, versículo 13, dice el Señor en su palabra, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Vean lo que dice, para siempre. Él va a reposar para siempre allí, en Jerusalén. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Versículo 17 dice, allí haré retoñar el poder de David. Quiero que subrayen, por favor, ese versículo, el 17. Allí haré retoñar el poder de David. ¿Cuál es el poder de David? ¿Y quién va a retoñar el poder de David? Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús nuestro Señor, porque en Primera de Samuel, ¿verdad?, cuando bendice a Salomón, ahí está establecido, no faltará lámpara en el trono de David. Y esa lámpara es Jesucristo nuestro Señor. Ahora este salmo, en la Biblia del Oso, ¿sí?, Casiodoro de Reina, 1569, nos dice de esta manera,
Antes de eso, la palabra poder viene del hebreo keren, que significa cuerno. En figurativo, sabemos que cuerno en la palabra de Dios significa poder, fuerza, ¿verdad? Este Salmo 132, versículo 17, en la Casiodoro de Reina, dice así: allí haré reverdecer el cuerno de David, el poder de David. Yo he aparejado lámpara a mi ungido. ¿Y quién es el ungido de Jehová? Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué interesante, dice la Biblia del Oso. Yo he aparejado lámpara a mi ungido. Aparejar significa dar o proporcionar lámpara a mi ungido. Y no dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que Jesucristo es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Versículo 17, Reina Valera: allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. A los enemigos del Señor siempre los viste de confusión, y lo hemos visto en la palabra. Mencionando la guerra de Gog y Magog, dice también en la palabra en Ezequiel 38 y 39, que mi Señor Dios va a provocar que los enemigos de Israel se peleen entre ellos mismos. Entre ellos se van a dar. ¿Quién hace eso? Solamente el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Regresemos al Salmo 83 ya para terminar, por favor. Versículo 13 dice: Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. En este caso no fue afrentado y turbado Irán con ese ridículo que hizo aventando 300 misiles hacia Israel. Millones y millones de dólares que el pueblo de Irán necesita para comer. Y estos ayatolas que se lo gastan todo en armas para destruir a Israel. Quedaron en ridículo. Aunque ellos digan que fue una gran victoria para ellos. Así quedan los enemigos de Israel, en ridículo delante de Dios bendito. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Tú solo, Altísimo, dice la palabra, sobre alguna tierra. Sobre toda la tierra, Yahvé Sebaot es altísimo, soberano, todopoderoso. Así es de que, mis amados hermanos, estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor y no falta mucho para que esta guerra del Salmo 83 se dé. De que todos los flancos lancen misiles para intentar colapsar el domo de hierro que tiene Israel de antimisiles. Oremos por el pueblo de Israel. Oremos por Jerusalén. Que nuestro Señor Dios bendito cuide y proteja a su pueblo en estos momentos tan difíciles que está pasando. No solamente ayer Hezbollah
siguió aventando misiles y misiles a la parte norte de Israel. La guerra continúa y estamos al pendiente de ella. Sigamos orando por el pueblo indestructible de Dios. Oremos por Israel. Oremos por Jerusalén. Porque dice el Salmo 22, que la paz sea sobre Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.